Ok, Almudena, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver, como te decía ayer, las monarquías medievales, ¿sale? Ya vamos un poquito más avanzados, ya vamos por allí del año 1100 aproximadamente. Ya nada más nos quedan 1000 años más de historia. Pero bueno, que lo vamos a ir dosificando poco a poco porque tenemos clases pues de aquí hasta julio, junio, creo, si no mal recuerdo. Bueno, si me permites, voy a empezar. Hoy vamos a investigar un misterio. En el año 1000, los reyes de Europa eran básicamente figuras decorativas. Tenían corona, pero no tenían poder. Vivían en castillos prestados y si querían ir a la guerra, tenían que pedirle permiso a sus vecinos. Sin embargo, 200 años después, esos mismos reyes eran los hombres más poderosos del planeta. ¿Qué pasó en el medio? Vamos entonces a descubrirlo. El despertar de los reyes. En el umbral de una nueva era, las monarquías medievales emergen como un poder convulso y fragmentado. Este periodo está marcado por la lucha entre el poder real y las influencias de los señores feudales, donde cada espada representa un reto a la autoridad del rey, como ya lo vimos en días pasados. O sea, el señor feudal se estableció como una de las figuras más importantes de ese momento, ¿no? Eh, en el siglo XI, Europa era un rompecabezas. El rey era solo una pieza más del rompecabezas. Se le llamaba primus inter pares. Eso significa que era el primero, pero entre los iguales, ¿no? Había tres tipos de poderes. Poder real, el rey solo mandaba en sus propias tierras personales, su jardín, básicamente, o sea, nada más su jardincito y listo, no mandaba nada más, ¿no? El problema, no había un ejército nacional. Si el rey quería defenderse, llamaba a los nobles. Si los nobles estaban de malas, el rey perdía la guerra. Dato clave, el rey era más un árbitro de peleas entre nobles que un gobernante. Entonces, para que imagines cómo estaba la situación en ese momento. El rey invisible, le decían, ¿no? A esta etapa. Durante el siglo XI, el poder real se encontraba en un estado de descomposición. Aunque el rey ocupaba un lugar simbólico, el verdadero control estaba en manos de los señores feudales, como ya lo vimos el lunes pasado, ¿no? Quienes gobernaban sus territorios como si fueran reinos independientes, creando así sus propias burbujas de influencia y de autonomía. Esto podemos ir al portal académico del CCH para analizar sobre las monarquías feudales, ¿no? Un poquito más acerca de ese tema que ya vimos el lunes, pero que puedes profundizar acerca de ello en esta página del CCH, ¿no? Bien, eh, el, el negocio del siglo XII, ¿vale? El pacto de las ciudades, así le llamamos, ¿no? Eh, ¿Y por qué este baúl de monedas de oro y bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? Eh, Aquí ocurre el giro de la trama. Las ciudades empiezan a crecer y aparece una nueva clase social. Ya no son los señores feudales, ya aparece la nueva clase social que le llamaremos la burguesía, es decir, los comerciantes. Esto es muy importante. Esta es la época, la etapa de los comerciantes, ¿sale? Eh, el trato, el rey les dice a las ciudades, ustedes me dan dinero, impuestos, y yo les doy leyes que los protejan de los nobles abusivos. Muy inteligentes los reyes. La consecuencia, con ese dinero, el rey hace que algo cambie en el mundo.
compra mercenarios. Por primera vez en siglos, el rey tiene un ejército que solo lo obedece a él. Ya no necesita pedirle favores a los nobles, ya no. Entonces, ojo con eso, ojo, ¿vale? El upgrade, el rey empieza a contratar abogados para recuperar el derecho romano que decía que el rey es la máxima autoridad encima de todos. O sea, no es el prima inter pares, no. El rey es la suma autoridad encima de todos. Entonces, durante el siglo XII, la relación entre el rey y los nobles se transforma radicalmente. En lugar de el rey, de depender de estos señores, el monarca empieza a buscar su apoyo financiero de los comerciantes, marca el inicio de la burguesía y con ello se hace de un ejército de unos mercenarios. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí. Siglo, perdón, siglo XIII, el nacimiento de las reglas. En el siglo XIII, Almudena, ay, perdón, se me fue un poquito la... No, no es cierto, ya estoy yéndome más para atrás, perdón. En el siglo XIII se vuelve tan grande el rey, el poder del rey, que algunos intentan frenarlo. Inglaterra, en 1215, el rey Juan sin tierra se porta tan mal que los nobles le dicen, o firmas este papel o te quitamos la corona. Firma la Carta Magna que dice que el rey no puede inventar impuestos sin permiso y allí, en el 1215, en Inglaterra, es cuando nace el origen o cuando surge el origen de la democracia actual, ¿no? De la democracia moderna. En España, en 1188, en León se crean las primeras Cortes de León. El rey ya no decide solo en su palacio, ahora tiene que escuchar a representantes de las ciudades. Conclusión, siglo XIII es la etapa más complicada para la realeza de cualquier lugar, de cualquier país, ¿no? El rey ya no es un guerrero a caballero, es un administrador con burócratas, sellos y leyes escritas, ¿vale? Con esto cerramos el Estado moderno. Para el año 1300, el mapa de Europa ya se parece al que conocemos hoy en día. El mapa de Europa se parece ya al que conocemos hoy en día. El rey ha ganado la partida. Dejó de ser un noble más para convertirse en la cabeza del Estado, ciertamente. Pero todo esto pasó porque supo usar el dinero de las ciudades y la fuerza de la ley. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿crees que hoy en día los gobernantes siguen usando los mismos trucos que los reyes del siglo XIII? El proceso de centralización del poder ha transformado la figura del rey en un símbolo de unidad y autoridad en lugar de caos y fragmentación. Así, el desarrollo de las monarquías modernas ha sentado las bases para los estados contemporáneos en Europa, reflejando cambios en la política y en la sociedad. Si tú te das cuenta, en Inglaterra, como en España, como en Holanda y en otras ciudades donde hay monarquías, las monarquías no tienen un poder funcional de poder, sino son
simplemente la representación de la unidad del pueblo en una persona, ¿no? O sea, nosotros lo acabamos de ver hace 2 o 3 años, 2 años que murió la reina Isabel II, y que para el pueblo de Inglaterra representa la personificación de la, pues de la gente de Inglaterra, ¿no? O sea, como para el católico representa la representación personificada del católico, el Papa, lo mismo con los reyes, ¿no? O sea, sí tienen la autoridad, sí se les reconoce que están a la cabeza del Estado, del Estado-nación, pero eh, son representantes con acompañados de una burocracia, ¿no? De la Cámara de los Nobles en algún lugar, de la Cámara de Representantes en otros lugares, de las asambleas legislativas y senadurías que hay en los diversos estados país. Entonces, vemos ahora que la figura del rey sí representa algo, pero solo como afán de unidad y como afán de autoridad, en lugar de caos y de fragmentación. Bien, Almudena, pues es jueves. Te dejo ya descansar. Hemos visto las monarquías de, de esta semana. La próxima semana, si la vida nos permite, pues vamos a seguir viendo ya, pues más allá del 1100, y pues con ello veremos cómo ha ido evolucionando el mundo, ¿vale? Por lo mientras, pues descansa, no hay tarea, esta semana no hay tarea porque acabas de hacer el examen, y nos vemos la siguiente semana, el día lunes a las 8 de la mañana, ¿vale? Cuídate, un abrazo, que descanses.